Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo estamos, hermanas mías? Estamos ya nuevamente saludándolas desde el programa Desde el Corazón de una Mujer. Estamos contentas y felices nuevamente de estar aquí con ustedes. Dios le bendiga, hermano Machuca. Amén, ¿Cómo hermana está? Marisa. ¿Cómo estuvo su semana? Bien, gracias a Dios. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanas amadas, en esta tarde, a nuestros hermanos también que se están conectando. Bienvenidos a nuestra programación. Hoy tenemos otro tema bastante interesante y bueno, reflexionando, también de reflexión, ¿no? Otro de reflexión, bastante fuerte, bastante difícil, pero algo bastante bonito, ¿no? Sí. Que cuando aprendemos a hacer esto, llevamos una mejor vida, ¿no? Saludable para nuestro corazón. Y bueno, el tema de hoy, hermana, es no puedo perdonar. No puedo perdonar, wow. Es un tema fuerte, pero Sí. realmente es un Muy tema interesante. serio y muy interesante, real, porque muchas veces no podemos perdonar y hay cosas que vive uno, pero que es muy difícil de perdonar cuando alguien nos dañó. Pero vamos a esperar, hermana, a ver lo que nuestras hermanas se van conectando, a lo que nuestras hermanas van entrando a la transmisión. Les vamos a pedir que se conecten, que compartan la transmisión, hermanas, para que alguien más también pueda disfrutar. Así es, hermanas, esperamos que esta programación de esta noche con este tema de no puedo perdonar pueda ser de bendición y pues que en cierta manera podamos ayudar, hermana, a alguien a poder superar o a poderse encaminar hacia esa liberación. Bien, estaba estudiando acerca de qué es el perdón y para qué sirve. Entonces, muy profundo es este tema, como decíamos, y también pues bastante a veces delicado de tratar. Sí, es bastante serio y bastante delicado y no es fácil, realmente es un tema que no es fácil. Muy difícilmente aprendemos a perdonar en una manera positiva, en una manera en la que muchas veces pues nos enfocamos más bien en lo que nos han hecho, pero no nos enfocamos en perdonar. Y qué difícil, hablamos de qué difícil es pedir perdón. Así es, y bueno, hermana, me estaba mirando, mire, por ejemplo, qué significa perdonar, y mientras estudiábamos este tema, me pareció muy interesante poder citarlo, porque dice que perdonar significa apaciguar la ira interior que queda tras el daño recibido. Sí. Perdonar es como tranquilizar esa ira que hay dentro de uno por el daño que alguien más nos hizo a nosotros. Significa el que muchas veces tienes que tratar bueno, la palabra lo dijo, apaciguar, calmar ese sentimiento que tienes ahí guardado de coraje, de ira, porque bueno, no es bueno ni para nosotras ni para la persona. Así es. Y ahí nos estamos haciendo el daño, no se lo estamos haciendo el daño a la persona, sino a nosotras. Así es, también significa eliminar la sed de venganza, eliminar el dolor, eliminar la sed de venganza, de dolor ajeno. Y algo muy importante, hermana, que yo creo que es la base del perdón, es ser libre para siempre respecto de ese dolor que uno siente, o de esa ira, o de ese rencor, o de ese resentimiento. En sí, la base del perdón significa ser libres de esa, o podríamos decir, de esa opresión que uno siente cuando, hermana, pues, ¿verdad? Surgen diferentes situaciones que causan heridas en el alma y que muchas difícilmente son sanadas, o se dificulta pues para poder perdonar. Yo meditaba en el tema de esta noche de no puedo perdonar, y me preguntaba en esta noche cuántas personas habrá detrás de cámaras que se encuentren en esta situación, o que se hagan esta pregunta, o que estén en este momento pasando por esa situación de decir no puedo perdonar, me cuesta trabajo perdonar. Sí, es bastante difícil, es bastante... yo creo que es un tema que a veces nos martiriza, porque
a veces decimos, bueno, voy a perdonar, pero vienen los recuerdos y eso nos dificulta la situación, ¿no? Entonces, cuando perdonamos, amiga, hermana, sabemos que el perdonar es una decisión y sí se puede hacer, por muy dificultoso. Bueno, vamos a ver que el perdón es algo en cuanto a la situación variable, porque puede ser con el esposo, puede ser ya sea con los hijos, puede ser con un amigo, puede ser con otra persona, y el perdón viene siendo algo bastante difícil, pero cuando nos metemos y nos enfocamos en algo tan negativo, nos hacemos daño. Entonces es una decisión. Yo decido perdonar porque quiero ser feliz, porque quiero estar sana espiritualmente. Yo decido perdonar. Así es. Y bueno, hermana, perdonar también implica la aceptación de lo que sucedió. Perdonar implica aceptar lo que sucedió para dar el siguiente paso al desprendimiento de esos sentimientos o de esas acusaciones o de ese hecho o de esa situación que vivimos. Entonces, eso es lo que implica también el perdonar, implica la aceptación, aceptar lo que sucedió, y no solo hay que perdonar a los otros. Muchas veces, hermana, hay situaciones que viven las personas que pasan situaciones o pasan casos en los cuales ni ellos mismos se pueden perdonar por lo que hicieron, por lo que atravesaron o por lo que están viviendo. Sí, hay un texto que me gustó y lo quise poner en la versión internacional, lo explica un poquito mejor, pero me gustó porque es algo verdaderamente cierto. Dice en Proverbios 17:9, el que perdona la ofensa cultiva el amor, ¿sí? El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Entonces, el que perdona tiene ganancia, tiene fruto, tiene algo positivo en su vida, pero el que insiste en recordar y en traer ese recuerdo mal a tu vida y en la ofensa que te hicieron, es que dividimos al que está con nosotros. Y si estamos con alguien que nos dañó y nos hablamos, pero recordamos esa ofensa, entonces viene a división, nos dividimos. La persona no va a querer estar más contigo porque siempre, constantemente, en algo que se pudo haber equivocado a la persona, pues no quiere estar con nosotros porque siempre estamos constantemente recordando lo que nos hicieron. Así es. Estaba viendo un testimonio de algo que fue real, hermana, y me llamó mucho la atención. Como estamos diciendo, hay diferentes casos que podemos pasar, diferentes situaciones. O sea, hay ofensas de diferentes maneras, pero por ejemplo me llamó mucho la atención de un testimonio al estar estudiando acerca del perdón. Y como decíamos, ¿para qué sirve perdonar? ¿Para qué sirve? Sirve para liberarnos a nosotros mismos, porque la falta de perdón acarrea muchos males, tanto físicamente como emocionalmente, como espiritualmente. Entonces estaba viendo el caso de una madre y de una hija que fueron víctimas del terrorismo. Y entonces los médicos le salvaron la vida pues a esta muchacha, solamente que ella quedó inválida porque pues perdió sus extremidades. Entonces, gracias a Dios pudo sobrevivir, pero perdió un brazo y perdió extremidades inferiores. Entonces, también a raíz, hermana, de ese acto terrorista, pues su madre también fue afectada y también ella perdió algunas extremidades, pero se encontraron en el hospital, se reunieron, y me gustó mucho la frase que ella le dio a su hija. Entonces ella le dijo a la muchacha, bueno, hija, dice, tenemos dos opciones: anclarnos, dice, en lo que nos ha sucedido y amargarnos el resto de nuestra vida, o bien decidimos perdonar, mirar hacia adelante y vivir plenamente de acuerdo a nuestras capacidades. Pues sí, realmente cuando uno decide no perdonar, hermana, simplemente te estás anclando, te estás agarrando de algo que no quieres soltar, no quieres dejar atrás, y
Y muchas veces todo este asunto, hermana, es que a veces queremos vivir como víctimas. Queremos que nos tengan lástima, a mí me hicieron, no puedo perdonar porque yo sufrí. En dado momento yo creo que todos sufrimos, todos vivimos una situación difícil, a todos nos han herido alguna vez, a todos nos han hecho algo. Pero el que tú te ancles en algo, en una herida, es simplemente como no querer avanzar hacia adelante y no querer dar la página, dar la vuelta a esa página. Entonces queremos estar ahí estancados. Y estábamos viendo que hay unos puntos en el perdón, donde hice un video, estaba hablando sobre esto, en que lo primero que tiene que ser en el perdón, hermana, es reconocer, ¿verdad? Reconocer que tengo que perdonar, reconocer que yo tengo un problema y reconocer que si yo no puedo perdonar, esto me va a llevar a la amargura. Y eso es algo grave en nosotros. ¿Por qué? Porque nos vamos a hacer mucho daño. Cuando una persona no reconoce que no podemos perdonar, bueno, es que tenemos un problema. Y una de las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer en todo lo que ha pasado en nuestra vida, lo que nos han hecho, que alguna vez algunos de niños nos hicieron, otros pues porque los padres, otros que porque los amigos, otros que pues tu misma familia, ¿no? Decíamos en el programa pasado que a veces la persona ofensiva más cercana viene siendo en la familia. Sí. Y es algo que tenemos que mirar, pero primeramente tenemos que reconocer, ¿sí? Al reconocer nosotros que tenemos un problema, yo reconozco que tengo un problema y que no puedo perdonar, pero entonces ya tengo que identificar cuál es ese problema. Si yo estoy reconociendo, yo tengo un problema y no puedo perdonar, tengo que reconocer cuál es el problema, tengo que identificarlo, y entonces identificando cuál es el problema que me está llevando a la amargura, entonces yo voy a poder trabajar en ese problema, decir, bueno, si fue mi hijo, mi mamá, mi tío, ese problema lo estamos identificando, y cuando identificamos ese problema, entonces podemos ir sobre ese objetivo, trabajar en él. ¿Sí? Y vamos con un médico, vamos con un psicólogo y le decimos, si yo me siento así emocionalmente, me siento deprimida porque me hicieron todo el tiempo, te va a decir, esto ya es mental, esto es porque psicológicamente te afecta cuando no queremos perdonar, porque lo estamos guardando en el corazón, hermana. Y yo he dicho siempre algo, ¿cómo puedes llevar una vida espiritual, cristiana, una vida sana, si no puedes perdonar? Y puedes decirle a la gente, oh, yo puedo perdonar, pero en tu interior tú vives amargada y Dios conoce ese problema. Y precisamente viendo el tema de la programación de esta noche, hermana, me venía ahorita lo que está usted diciendo. Estamos conscientes de que hay de situaciones a situaciones, sí, que viven las personas. Quizás hermanas o quizás amigos o amigas que nos están viendo detrás de cámaras estén en alguna situación, viviendo alguna situación, o estén en esa plataforma en la cual ustedes se encuentran bajo este tema que nosotros estamos tocando en esta noche, que es no puedo perdonar. Quizás usted vivió alguna situación que se le hace muy difícil, tal vez está viviendo una situación ahora, en el presente, sí, o tal vez vivió alguna situación muy dolorosa en el pasado, y son heridas que se hacen en el alma, hermana. Yo creo que una herida exterior, si usted se corta un dedo o si se cae, se hace una raspada, bueno, exteriormente podemos curar esa herida, pero yo creo que las heridas más difíciles de sanar, hermana Marixa, son las heridas del alma. Sí, y ahí es donde se concentra todo. Ahí es donde se concentra todo, porque el alma es quien guarda las emociones, es quien guarda el vínculo de lo que realmente nosotros somos. Entonces yo creo que hay heridas profundas en el alma que son muy difíciles de sanar, o que tal vez, hermana, la persona no sabe cómo lidiar con esa herida, y esa herida es la que está provocando el que haya como esa barrera, como esa pared de no poder perdonar lo que la persona vivió o está viviendo, y que le traiga a cada momento los recuerdos.
Entonces es un tema muy interesante y es un tema muy hermoso también, y esperamos que a través de esta transmisión podamos llegar al corazón de alguien, hermana, en esta noche que necesita ayuda porque quizás ya estuvo con psicólogos o quizás ya estuvo con, ¿verdad?, con especialistas, y como dice usted, a veces hay personas profesionales, ¿verdad?, que pueden ayudar a las personas, o tal vez a veces pues eso depende de la misma persona, el que quiera uno soltar esas cosas. Sí. Pero en circunstancias del alma, yo creo que el único que nos puede ayudar es Dios. Ciertamente, hermana, hay tantas cosas en las que vivimos y no nos atrevemos a perdonar. Pasa algo que a veces nosotros creemos que hay una situación en nuestra vida y creemos que muchas veces ya la perdonamos. Pero algo muy curioso que me tocó vivir es que yo pensé que yo no odiaba a nadie. Bueno, de hecho yo creo que nunca he odiado a nadie, pero hubo quien nos hizo cierto daño, ¿no?, que nos afectó. Entonces yo dije, bueno, me dio coraje, me dio mucho coraje, pero dije, yo soy fuerte, yo lo dejo pasar, ya pasó, ya no podemos hacer nada. Sin embargo, cuando pasó el tiempo y esa persona se puso enfrente de mí después de tanto tiempo de no verla, porque yo dije, bueno, Señor, ya perdoné, ya lo dejo atrás, pero no me la pongas enfrente de mí, ¿sí? Entonces es algo que hacemos, nosotros bloqueamos esos momentos y decimos, bueno, yo no quiero vivir, yo ya perdoné, pero no quiero vivir ese momento. Y llegó el momento en que me tocó que se pusiera enfrente de mí. Y ahí es cuando yo aprendí, yo tuve que aprender, y ni yo sabía que yo tenía ese sentimiento guardado. Porque cuando yo vi, me renacieron tantas cosas y sentí coraje, sentí ganas de decirle cosas, sentí muchas cosas negativas, y me di cuenta de que verdaderamente no es lo mismo decir yo perdono y que verdaderamente por dentro tú perdonaste. Entonces ahí pues yo creo que Dios tuvo que trabajar mucho conmigo, porque yo le decía al Señor, bueno, ¿qué es esto, Señor? Siento mucho coraje y ¿cómo lo voy a sacar? Entonces tuve que controlarme y pensar, bueno, el que tú perdones, tú dijiste que ya lo perdonas, es una decisión que estás tomando. Ahorita te duelen esos sentimientos, pero tomaste una decisión y no vas a volver atrás a tomar todo lo que pasó, sino yo decido perdonar. Y en esos momentos alguien me dijo, ya ve, para que vea que verdaderamente cuando lo lastiman a uno, duele, y por eso uno guarda rencor. Y yo me acuerdo que yo le contesté a esta persona, bueno, aquí la diferencia es que tú decides guardar rencor y yo decido perdonar. Es una decisión, y tú te mentalizas, te pones en tu mente, yo decido perdonar y decido dejarlo atrás. Y constantemente esta persona pues ya la empecé a ver más seguido, y ya cuando la veía yo decía, Señor, yo decidí perdonar, tengo que dejar esto atrás. Y poco a poco esa decisión que yo tomé fue quitándose un poquito, y ahora más bien siento un poco de, no sé si la palabra sea lástima, hermana, o compasión, porque muchas veces actuamos en nuestra ignorancia, actuamos de manera, dejándonos llevar por el carácter, dejándonos llevar, y cada error que se cometió, ahora yo puedo decir, bueno, Dios, ten misericordia de esta persona, porque al final, hermana, pues son almas para el Señor, y allá en su ignorancia o hecho al propósito, pues yo creo que Dios le va a dar su pago, ¿no? Pero mi problema, mi situación y mi decisión es perdonar. Mi problema es no guardar rencor y perdonar. Así es. Ahora la pregunta es, hermanas, para las que están allá, que no las hemos saludado, están acá mi hermana Irma Cabrera, Dios la bendiga, hermana Lupita, Dios me la bendiga, saludos, hermana Josefina Medina, Flavia Macuil, el Señor me las bendiga, Josué Alejandro, hermano Marco Antonio Meraz de Puebla, Dios los bendiga, Daniel, primo, Dios te bendiga, Danielito Torres, y Ruti Vélez, a Tony, mi primo también, Dios los bendiga. Estamos hablando sobre el perdón. ¿Qué tan difícil es perdonar? ¿Qué tan difícil? Y yo creo que cada uno hemos vivido una situación de estas, y sí es difícil perdonar. Pero a lo que venimos hablando es que una de las cosas es que tenemos que aprender a reconocer
en qué nos estamos equivocando, qué está fallando en nosotros, porque cuando vivimos de una manera amargada, hermana, es que algo está fallando, hay algo que hay un rencor guardado que estamos exteriorizando. Nuestros sentimientos interiores salen y se exteriorizan. ¿Por qué? Porque estamos dejando ahí ese rencor, ese resentimiento. El reconocer y enseguida identificar qué es lo que no he perdonado. Puede ser algo que estés viviendo desde tu niñez, puede ser algo que dice el hermano Tony, me distrajo hermano Tony, dijo que es mejor pedir perdón que pedir permiso. Claro, el pedir perdón es algo muy importante. Y sabe, hermana, a veces cuando uno pide perdón, viene el pensamiento que el pedir perdón nos debilita. El pedir perdón, bueno, me va a hacer más débil, me va a hacer más frágil, la gente me va a ver diferente, pero realmente el que pide perdón es una persona que tiene madurez, que tiene carácter fuerte. Muchas veces decimos, esta persona tiene un carácter fuerte. Y hablaba sobre alguien de que le decía, mira, esta persona tiene un carácter fuerte, tú ve y tócala y dile algo y vas a ver que siempre va a voltear enojada porque tiene un carácter fuerte. Entonces hicieron la prueba y fueron y le hablaron. Y cuando le quisieron hacer bullying, cuando le quisieron hacer cosas para que se molestara, lo saludó, dijo, hola, ¿cómo estás? Y le hacían bullying, le hacían preguntas, cosas para que se molestara. Y esta persona no hizo nada, solamente dijo, ok, está bien. Y decían, pues ¿cómo? ¿No? Que tiene carácter fuerte. Pero el carácter fuerte, hermana, a veces lo confundimos. Así es. Porque el carácter fuerte significa que tú eres una persona fuerte, que no cualquier cosa te va a dominar. Y a veces decimos, es que yo tengo carácter, esa persona tiene carácter fuerte porque siempre anda ahí, pero no lo sabemos manejar, no lo sabemos llevar. Carácter fuerte significa ser fuerte en algo, ser maduro y poder sobrellevar tal situación en la que no cualquier cosa te va a mover. Eres fuerte en esa decisión, eres fuerte en lo que estás haciendo y no es que tu carácter te vaya a perjudicar. Eres fuerte para tomar la decisión de que tu carácter va a ayudar a hacer algo positivo y no negativo. Y es que, hermana, pues realmente, o sea, se puede escuchar fácil en nuestros labios poder mencionar la palabra perdón, pero en realidad no es una tarea fácil. O sea, claro que no. Podemos tal vez, si pusiéramos en una balanza, no sé qué sería más fácil, si pedir perdón o perdonar a los que nos han ofendido. Pienso, hermana, que bueno, el pedir perdón no es fácil, ¿no? De antemano, pedir perdón nos exalta delante de Dios, porque dice que el que se exalta, el que Dios lo humilla, y el que se humilla, Dios lo exalta. El perdonar, hermana, simplemente es algo para sanar nosotros mismos. Sí, pero es difícil. Es difícil. O sea, yo creo que entonces podemos decir que tanto pedir perdón como perdonar está nivelado, ¿no? Está nivelado, claro, porque para muchos puede ser fácil el pedir perdón. Bueno, pero cuando no se hace de corazón, a ver, hermanos, comenten, cuando no se hace de corazón, una persona pide disculpas y muchas veces uno le dice a los hijos, no les dice, ay, discúlpame, no, ve y discúlpate, dice, discúlpame, y se les hace más fácil decir discúlpeme que decir me perdona, porque sienten que el de pedir perdón se están humillando. Ahora, yo creo que, bueno, vayamos a ese punto que usted acaba de tocar. Si, por ejemplo, yo creo que es difícil en todos los sentidos, hermana. Yo creo que cuando, por ejemplo, nuestros hijos nos ofenden, pues queremos que nos pidan perdón, no estamos aquí para que... Pero yo creo que para nosotros también es difícil cuando cometemos un error con ellos y que sabemos que es la culpa de nosotros. Hermana, yo creo que, no sé, le pensamos una y mil veces para humillarnos, porque es o sea, como dice usted, ¿verdad? Y poder llegar hasta ellos y poderles pedir perdón. Cierto. Yo creo que ahí entra en la etapa, hermana, cuando estamos teniendo algo que perdonar o algo que nos perdone a alguien, en que debemos de tomar nuestra responsabilidad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Debemos de mirar prácticamente cuando una situación nos está dañando. Tu responsabilidad es mirar, bueno,
tengo que ver si la persona tuvo la culpa o yo también participé en esa situación en la cual aún no puedo perdonar. Entonces, cuando tú tomas la responsabilidad del perdón, tú dices, bueno, voy a ver realmente, yo ya identifiqué el problema, ¿no? Entonces, cuando yo ya identifiqué, entonces voy a tomar la responsabilidad y esa responsabilidad va a ser quién tuvo la culpa, porque yo me estoy enojando, le estoy gritando, estoy aquí amargándome la vida y realmente yo también tuve la culpa. O sea, cuando la persona me dijo, yo le contesté y entonces esto ocasionó que me hiriera más. Esta persona se fue, se olvidó de ti y tú estás aquí amargamente triste porque estás pensando que no puedes perdonar y siendo que tú muchas veces incitaste a que esta ofensa fuera para ti, hasta a que esta ofensa viniera para ti. Entonces, muchas veces, hermana, tenemos que tomar la responsabilidad. Cuando ya identificamos ese problema, tenemos que tomar esa responsabilidad de decir, bueno, realmente en aquella situación, ¿tuve la culpa yo o la tuvo él? Cuando uno toma esa responsabilidad, créame que uno empieza a meditar y empieza uno a mirar, bueno, pues la verdad yo también me pasé. Como que yo también le dije, es que me dijo tal cosa, pero ay, yo también no me quedé callada, yo no le contesté, yo le dije y eso lo hizo enojar y eso hizo que me ofendiera más y me dijo cosas. Entonces ahí es donde, hermana, cuando nos ofenden, nos dicen algo y no nos ofende la persona que nos lo haya dicho, no nos dolió tanto la persona que nos lo haya dicho, nos dolió lo que nos dijo y nos hizo recordar cosas de nuestro pasado. Quizás la persona se fue y tú te olvidaste hasta de la persona, pero lo que nos dijo nos hizo recordar cosas que vivimos igual y te dijo, ay, pues usted es una persona amargada, no puede olvidar X cosa y tales cosas. Y nos hizo vivir nuestro pasado. Entonces, ya no nos acordamos tanto de la persona si no perdonamos, sino de lo que nos dijo. Entonces, es necesario en esto que decía usted, tiene razón, porque tenemos que tomar una responsabilidad después de identificar una situación en nuestra vida. Es muy importante. Y a veces, hermana, no sé, tomamos las cosas como por periodos, por puntos, por temporadas. Decimos, bueno, yo tengo que identificar las cosas, tengo que aceptar el perdón, pedir perdón. Es una de las cosas, de las primeras cosas, pero si identificamos y si tomamos nuestra responsabilidad, yo creo que nosotros vamos a poder meditar y vamos a poder mirar, bueno, las cosas van a menguar un poco, porque si pensabas que aquella persona tenía la culpa y tú meditas y dices, bueno, creo que la verdad yo también tuve un poquito que ver, así ¿verdad? Entonces, dentro del tema que estamos hablando de que no puedo perdonar, hermana, hay dos factores importantes o frases que muchas veces yo he escuchado, o frases que son relevantes en las personas que de una o de otra manera pasamos a veces por ese proceso. Por ejemplo, hay una frase que dice, bueno, te perdono pero no olvido. Y hay otra frase también que muchas veces las personas suelen expresar cuando no están dispuestas a perdonar al agresor. Y una de las frases es que te perdone Dios. Sí, porque yo no puedo. Es verdad. ¿Cuántas hermanas, cuántas de ustedes han dicho, bueno, pues que te perdone Dios, porque yo no puedo? Coméntenos, hermanas. Aquí estamos saludando a nuestras hermanas. Hermana Elisa, Dios la bendiga. Bendiciones a usted también, hermana Gerro Rentería, Dios te bendiga, hija. No sé dónde estás, en Cuernavaca, en México, te mudaste, Dios te bendiga. Un saludo a tus padres, los pastores. Y bueno, están aquí, estamos hablando sobre el tema no puedo perdonar. Y qué difícil es esto, ¿no? Lo hemos vivido, nos ha tocado, y yo creo que todo nos ha pasado una situación, a la larga o a la corta, nos ha tocado esa situación de que a veces no podemos perdonar. Pero si queremos vivir una vida sana espiritualmente, tenemos que perdonar. Así es. Queremos saludar a nuestra hermana Mariteo. Hermana, ella envía una pregunta y dice, ¿cómo iniciamos el proceso del perdón? Hace una pregunta a ella. Iniciando, hermana, el proceso del perdón, hablábamos de uno de los primeros puntos, es punto número 1. Vamos a nombrarlas. Considero esto, hermana. Punto número 1 es reconocer el problema que te está afectando. Reconocer que tú tienes un problema, en que estás guardando rencor, en que
tienes que perdonar, tienes que sacar eso de tu vida, de tu mente, de tu corazón, porque eso que no estás perdonando no te va a dejar ser feliz. Así es. El segundo punto tiene que ser el identificar el problema. O sea, yo ya reconozco que tengo un problema. Ahora voy a identificar cuál es ese problema. ¿Fue mi tío el que no puedo perdonar? ¿Fue mi hijo? ¿Fue mi abuelito? ¿Fue mi papá? ¿Cuál es el problema que te está afectando? Tenemos que aprender a reconocer el problema, a identificar el problema. El tercero, pues podría ser el tomar la responsabilidad y mirar qué tanta participación tuviste tú en ese problema, en esa situación que viviste o que estás viviendo. ¿Qué tanto participaste tú para que pudieras tener ese problema y para que pudieras ver, estoy viviendo un problema y no lo puedo perdonar, ¿sí? ¿Qué tanta culpa tuviste tú? Y un cuarto punto podría ser el decidir, tomar la decisión, porque no es fácil. Ese es el punto más difícil, el que tú decidas, el decidir que esto ya no me tiene que afectar, el decidir perdonar, el decidir dejar esto atrás. Esto, hermana, es una decisión bastante fuerte. Es uno de los, yo creo que en las etapas del perdón es el punto más difícil, creo yo, porque el decir, bueno, sí, voy a aceptar que tengo culpa, voy a aceptar que tengo un problema, voy a aceptar que tengo esto, lo estoy decidiendo, estoy aceptando, pero estoy buscándolo para solucionar este problema. Y el punto número 5, en los cuales yo he aplicado a mi vida, es enfocarse en lo que verdaderamente, hermanas, tiene valor en tu vida. Amén. ¿En qué nos podemos enfocar, hermana? Pues yo me enfocaría en mi familia. No voy a vivir llorando y amargándome por la persona que me hizo daño, porque ella ni está aquí, ni vive conmigo, y me estoy amargando la vida. Entonces estamos desperdiciando el tiempo que Dios nos ha dado para nuestra familia, para nuestros hijos, para gozar espiritualmente nuestra vida. Si no perdonamos, no entramos al reino de los cielos. Tan fácil así va a decir. Así es. Y fíjense que estaba viendo aquí al hermano Tony, gracias por su comentario. Él dice yo creo que el perdón es una decisión de sanidad, no solo para mí, sino también para mi entorno, porque dice, mi percepción de las cosas afectará mis relaciones sociales, espirituales, y es necesario entender que el perdón es algo que nos conviene. Y realmente, hermano, usted tiene gran razón en eso. Así es y así debería de ser. O sea, el perdón es una decisión de sanidad, porque, por ejemplo, si nosotros somos de las personas que decimos perdono pero no olvido, entonces tenemos que pensarlo 2 veces, porque es una emoción negativa. El no perdonar es una emoción negativa que no queremos soltar. Y eso conlleva a lo que ya le había yo comentado anteriormente, eso conlleva a que el alma se enferme, sí, y el cuerpo también. Entonces, y se puede perder la oportunidad de poder disfrutar, hermana, de liberarnos de esas emociones negativas y de esos recuerdos dolorosos. Otra hermanita pregunta y dice, ¿cuál es la diferencia en el perdonar a tu agresor y olvidar el agravio si te ha hecho demasiado daño? Estaba en el estudio que estaba yo, sí hay diferencias, pero perdonar, hermana, no significa olvidar. No, el perdonar significa que has tomado la decisión de que vas a perdonar, no a olvidar, porque tu mente va a recordar lo que pasó. Claro. Pero la diferencia en el perdonar lo que te hizo la persona y olvidar es que tú decides perdonar para sanarte a ti mismo, no por la persona, sino tú estás decidiendo, voy a perdonar esto que pasó y quiero dejarlo atrás. No lo puedes olvidar, pero al tú tomar la decisión de perdonar, simplemente estás decidiendo dejarlo atrás. Y la diferencia es que tú decides tomar la decisión de perdonar, aunque vas a decir, bueno, pues voy a perdonar, en esto entra donde perdono pero no olvido. Bueno, perdonas y no lo vas a olvidar, pero no lo vas a recordar de la misma forma, porque yo decido perdonar, decido ser feliz,
decido enfocarme en mi familia, en lo que más amo, y dejo de tomarle importancia a lo que me estaba dañando verdaderamente el alma. Ahí es la diferencia de que cuando decido perdonar, pues ya cuando recuerdo lo que pasó, ya no lo recuerdo igual, hermana. Yo lo he vivido y lo he experimentado de esta manera, he vivido esos puntos, los he aplicado en mi vida, y es verdad, no voy a olvidar lo que pasó, pero como yo decidí perdonar, yo ya no voy a ver ese problema igual que antes. ¿Por qué? Porque cuando venga mi recuerdo, mi agresor me hizo esto, yo no voy a decir, ay, pero me las va a pagar y lo va a pagar muy duro. No, yo voy a decir, bueno, yo tomé una decisión, dejarlo atrás. Y lo voy a recordar a veces, o cuando veas a la persona, lo vas a llegar a recordar, pero ya no lo vas a ver, vas a decir, bueno, yo no me puedo dar el lujo de seguirme amargando la vida. La amargura es como el veneno que actúa sobre el cuerpo. Es intencionalmente se aferra a los sentimientos del enojo. O sea que cuando uno no perdona, hermana, es como que te inyectan veneno, y ese veneno va entrando en tu cuerpo día a día y se aferra a ti y se aferra a tus sentimientos, y tú no vas a poder perdonar porque ya es un veneno que entró, es la amargura, y te vuelves una persona totalmente diferente, hermana. Cuando una persona se amarga la vida, experimenta amargura, experimenta dolor, experimenta tristeza, daño a sí misma, y es algo, hermana, que yo creo que no, esas personas que no pueden perdonar de esa manera no encuentran consuelo. A todo le hallan defecto. Sí, el apóstol Pedro en una ocasión le dijo al Señor, o le preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar al que me ofende? Imagínense nada más la inmensidad de la respuesta que el Señor Jesús le dio. Y le dijo, Pedro, no te digo sino 7, sino aún hasta 70 veces 7. Cierto. O sea, y habrá alguna persona, hermana, una sola persona que pueda ofender a otra esa cantidad de veces, no. Pero o sea, el Señor tal vez lo que quiso enfocar en Pedro es que a través de la vida nos vamos a encontrar por circunstancias, nos vamos a encontrar con personas que nos van a hacer sentir mal, que nos van a ofender, y que tenemos que tener la disponibilidad o estar dispuestas a perdonar. Hay de agravios a agravios, como decíamos hace un momento, hermana, que hay de agravios a agravios. Hay agravios en los que la herida es leve, emocionalmente, espiritualmente, y pasa pronto, pero hay otras heridas, hermana, que son heridas que quedan en el alma, y que esas heridas son muy, pero muy, muy profundas, sí, y que necesitan, ¿no? Que son cosas que marcan tu vida, y que se necesita un proceso tal vez largo para poder ir sanando esas heridas. O sea, el perdonar no significa el olvidar. Claro. Yo creo que la persona está lista con el perdón cuando puede recordar sin dolor. O sea, puede recordar lo sucedido, pero ya no siente. Cuando una persona no ha perdonado al agresor, y esa persona está recordando lo que vivió, está recordando lo que se le hizo, hermana, se está lastimando a sí misma. Claro, y eso es algo tan duro, hermana. Así es, porque muchas de las veces hay personas que hacen daño por el simple gusto y el hecho de hacer el daño, y ellos siguen y continúan su vida, mientras que la persona que fue dañada, unos conchudos caminan, hacen daño y siguen en la vida, siguen felices. Y la persona que fue dañada es la que está con su alma herida, y es la que está a cada momento recordando y viviendo esa situación. Recuerdo, por ejemplo, la cita por ejemplo, cuando Jacob y Esaú eran hermanos, y dice que por un plato de lentejas, pues Esaú le vendió la primogenitura a Jacob. Tal vez él, no sé, no le tomó la debida importancia o el debido valor a lo que era la bendición del primogénito para su padre. Entonces, hermana, pues el otro, ni tardo ni perezoso, pues aprovechó la oportunidad. ¿Y qué pasó? Que entonces, en realidad, ya cuando él miró que la bendición fue mayor para su hermano que para él, y lo que él perdió, ahí fue cuando él dio una puerta abierta que entrara
una raíz de amargura en su corazón. Y la dimensidad de la bendición fue muy grande para Jacob y fue muy diferente para Esaú, porque la despreció. Entonces, ¿qué sucedió allí? Guardó amargura en su corazón. Entonces, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice que uno tiene que tener cuidado, hermana, con las raíces de amargura, porque las raíces de amargura dice que contaminan a los que están en nuestro entorno, a nuestro alrededor. Una raíz de amargura por algo que no se perdona, hermana, hermano, amigo, vas a lastimar, o sea, te va a afectar. Por ejemplo, a tu familia, a tu esposo, a tus hijos, o sea, a cualquier persona que está a tu alrededor, esa raíz de amargura la va a alcanzar. Y el mismo apóstol Pablo lo dice, o sea, Saúl dijo, bueno, va a llegar el día en que mi padre va a morir y yo voy a matar a mi hermano. Sí, porque ya vivía con una amargura. Y eso nos lleva a la falta de perdón, hermana. El que no podamos perdonar nos va a llevar directamente a la amargura. Y cuando ya estamos en esa etapa de la amargura, la persona está en esa etapa de la amargura, esa persona se vuelve amargada, resentida, grosera, indiferente, con sentimientos a los demás ajenos, simplemente no siente nada por nadie, es desagradable, criticona, negativa. Y tengo el texto que usted hablaba ahorita, está en Hebreos 12, y dice esto, hermano, y guarde ese texto en su corazón, porque es verdad, y la palabra de Dios nos dice: mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. O sea, Dios dice, Dios es el que sana a los quebrantados de corazón. Y sin embargo, cuando nosotros venimos a Él, no le decimos, bueno, Señor, estoy quebrantado. Decimos, mira, Señor, encárgate de mi enemigo, ¿no? Decimos, no lo podemos hacer nosotros, lo pedimos a Dios. Pero en Hebreos, cuando habla de las raíces de amargura, dice que nos fijemos bien, no sea que brotando alguna raíz de amargura nos estorbe y por ella muchos de los que están a nuestro alrededor sean contaminados. Y pareciera mentira, hermana, pero realmente una persona amargada, hermana, tiene, vamos a llamarle así, cierta influencia en las personas, en las demás personas. Cuando una persona viene a platicar contigo y tú eres tan amargada, todo lo ves mal, todo lo ves negativo, todo lo criticas, todo lo estás juzgando, y sin embargo haces daño a la persona, y fuera de que te portes positivamente con esa persona, pues estás haciendo todo lo contrario y estás haciéndote daño a ti misma, porque cuando tú estás criticando, estás enojada, estás negativa, estás de mal carácter, de mal genio, siempre mirando lo negativo de los demás y nada positivo, hermana, la que se está haciendo daño siempre, hermana, vamos a ser nosotros, los que sentimos. No lo siento ahorita, pero hablo en general, los que se sienten este sentimiento. ¿Por qué? Porque tarde o temprano, hermana, como la raíz de amargura daña a otras personas, a unas terceras personas, tú los estás dañando, tarde o temprano esas personas se van a alejar de ti, se van a ir de tu vida, ya no van a querer estar contigo, porque van a decir, bueno, ¿qué hago con ella si toda la vida me habla negativamente? No puedo obtener nada bueno de ella porque toda la vida todo me lo critica. No puedo platicar porque todo me lo juzga. Entonces, tú estás haciéndote el daño. Y la pregunta, hermana, es esta. ¿Qué tan amargado tienes el corazón? Y no nos lo van a poder contestar nuestras hermanas, ¿verdad? Pero sí les voy a decir algo. Pregúntese usted misma cómo se siente por dentro. ¿Qué tan amargada me siento por tal situación? Quizás fue desde chiquita que te hicieron daño, esa persona ya murió, pero que nadie te pudo ayudar en esa situación. Muchas veces, hermana, pudo haber sido una violación, pudo haber sido abuso sexual más grande, pudo haber sido, sí, algo tan fuerte, y no hubo en ese momento nadie que te ayudara. Tú tuviste que crecer con eso, tuviste que experimentar ese rencor, ese resentimiento, pero recordemos algo, hermana, que solo Dios es el que sana nuestro corazón. Así es. Por más que vayamos y pidamos perdón y el perdón es para sanarnos a nosotros mismos, no para la segunda persona, es para nosotros.
Y la diferencia de tomar el perdón es que yo decido perdonar, hermana. Toma esa decisión de perdonar. Perdona a tu hermana, a tu amigo, a quien sea. Porque cuando tuvimos el tema de la menopausia, le echábamos la culpa a la menopausia. Pero yo te voy a decir algo. Hay hermanas que están en nuestra edad en que todo le van a echar la culpa a la menopausia. Ay, es que ando así, es que no me entienden. Pero no. Muchas veces es porque no has identificado el problema que tienes. Y sin embargo estás viviendo una raíz de amargura. Y eso está afectando tu vida, tu entorno familiar, y estás afectando a terceras personas. Así es, hermana. Entonces, solamente quiero volverles a recordar a todos los que nos están viendo que estamos hablando bajo el tema no puedo perdonar. Y yo creo que deberíamos de guardar en nuestro corazón lo que significa la palabra perdonar. Sí. Y decíamos que la palabra perdonar significa apaciguar la ira interior que queda tras el daño recibido. Eliminar ese dolor que sentimos a causa de ese daño que hemos recibido. Entonces, cuando perdonamos, nos estamos liberando a nosotros mismos de nuestra propia esclavitud. Claro, sí. No. Porque ya se esclavizó ¿de qué? Del rencor. Ya se esclavizó ¿de qué? De la ira, de la amargura, del resentimiento, del dolor, de la enfermedad también, porque esa persona, muchas de las, hermanos, hay muchas personas que están enfermas del estrés, del cáncer, de tantas cosas, de depresión, sí, porque todo el tiempo están trabajando con su mente en lo que vivió, en lo que pasó, en lo que sucedió. Y en realidad, hermana, yo he conocido personas en verdad a las cuales se les ha hecho bien difícil poder perdonar a su agresor, o poder perdonar a aquellos a quienes los han ofendido. Les cuesta tanto trabajo y dicen, es que para mí es bien difícil poder olvidar lo que esa persona me hizo. Pero estamos hablando aquí que el perdón a quien va a beneficiar es a nosotros mismos, porque nosotros nos vamos a desprender de ese dolor, nos vamos a desprender de ese resentimiento que llevamos cargando como una mochila pesada en nuestras espaldas, y eso nos va a dar paso a la liberación y vamos a poder perdonar a aquellos que nos hicieron daño, a aquellos que nos ofendieron, a aquellos que nos perjudicaron, a aquellos tal vez que en algún momento pudieron haber arruinado tu vida para siempre. Sí, hermana, y realmente yo creo que, hermana, entre las hermanas que están ahí, hermanas, yo creo que habrá alguien que alguna vez te hizo daño, quizás en tu juventud, en tu niñez, y posiblemente te esté diciendo, bueno, no es tan fácil perdonar, pero quiero decirte, hermana, que sí se puede. Cuando tú le pides a Dios, cuando vienes al Señor y te enfocas en que quieres perdonar, en que quieres dejar eso que te está dañando atrás, sí se puede. Pero solo es tomar la decisión de perdonar y dejar todo eso atrás. Porque igual las personas que te hicieron daño ya no están. Entonces, ¿a dónde las vas a agarrar para seguirlas odiando, para seguirles diciendo en la cara, tú me hiciste esto, tú me hiciste aquello? Tenemos que perdonar, hermana, y enfocarnos en lo que Dios nos ha dado realmente, en lo que la vida nos ha dado, en lo que nuestra familia tiene, y no estar enfocándonos nada más en el que me hicieron, porque entramos en una situación, hermana, de víctimas, y nos gustó ya estar como víctimas. Es que así yo sé que van a compadecerse de mí, van a estar siempre, voy a estar llamando la atención, y muchas veces es que quieres llamar la atención porque te sientes que no te hace nadie caso, que nadie está al tanto de tu vida. Entonces son herramientas que tú usas inconscientemente para mostrarle a los demás, miren, aquí estoy, yo también sufro. Entonces tomemos esa responsabilidad y decirle al Señor, bueno, Señor, esto me está doliendo, me está hiriendo, quiero perdonar, quiero olvidar, pero es cuestión de que tú lo decidas. Así es. Tristemente, hermana, uno quiere estar con alguien, pero dices, ay no, pero esa persona es tan amargada, siempre está de malas, le caen mal mis amigas, de todo se enoja, cualquier cosa. Bueno, yo me he sentido a veces hasta presionada por
llevar a alguien o estar con fulanita de tal porque a esta no le gusta estar con aquella, y a veces digo, bueno, ¿y cómo le hago? Entonces, qué triste, hermana, es querer huir de las personas en vez de querer ir hacia ellas. Qué triste es que huyan de ti y que todo el tiempo digan, no, mejor está ella en su casa calladita, tranquilita, y que venga, porque cuando viene esa persona no estoy contenta, no estoy a gusto, estoy presionada. Qué tristeza que piensen eso de nosotros. Y yo creo, hermana, bueno, gracias a Dios por todos aquellos hermanos y hermanas que están viendo esta transmisión, que están en los caminos del Señor, que conocen a Dios. Gracias a Dios por ello, porque realmente yo creo que todos en algún momento vivimos alguna situación, hermana, que nos marcó. Sí. Y que solamente cuando llegamos a los caminos del Señor y empezamos a estudiar su palabra, y su palabra empezó a hacer el efecto en nuestras vidas, y empezamos a conocer a ese Dios de misericordia y a ese Dios perdonador. O sea, ¿qué no hicimos o qué no vivimos o de dónde Dios nos sacó? O sea, ¿qué es lo que Dios no nos ha perdonado a nosotros, verdad? Sí, por eso es muy importante cuando el Señor Jesucristo, por ejemplo, en el capítulo 6 de San Mateo, precisamente, hermana, en la oración del Padre Nuestro, precisamente en la oración del Padre, cuando sus discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar, ¿verdad? Entonces el Señor ahí empezó y el Señor citó la oración del Padre Nuestro, pero en los últimos 2 versículos en la última fase de la oración del Padre Nuestro, por ejemplo, en el verso 14 y en el verso 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Claro. Perdona y serás perdonado. Así es. Es un tema bastante fuerte, hermana. Y hermana, pues queremos pedirle a nuestras hermanas que compartan antes de que nos vayamos, que compartan la transmisión, compartan, hermana, porque créame que por ahí ha de haber muchas personas en las que aún sienten ese rencor, aún sienten ese resentimiento, no perdonan, no saben perdonar, no pueden. Quizás muchas veces, como ahorita nos preguntaba la hermana, ¿cómo podríamos enumerar el perdón? Y quiero repetirle estos puntos, hermana, para que usted lo tome en cuenta y vaya analizando cada punto. Y le he puesto yo el punto número 1 para el perdón, hermana, es reconocer. Reconoce que necesitas ayuda, reconoce que necesitas perdonar, reconoce que necesitas ver qué es lo que te está afectando. El punto número 2 sería identifica cuál es el problema que tienes. ¿Qué es lo que te molesta de los demás? ¿Qué es lo que te está molestando? ¿Eres tú o es aquella persona? ¿O es un problema que tienes tú, una enfermedad? O quizás puede ser la menopausia, o quizás puede ser que aquella persona te hirió y no se dio cuenta. Identifica. El punto número 3 sería tomar la responsabilidad. Toma la responsabilidad de tu situación, de tu vida. Y al identificar vas a tomar la responsabilidad, te vas a dar cuenta si fuiste tú la que ocasionaste esto o si la persona te lo ocasionó, pero vas a poder descifrar, bueno, si ella lo hizo, ya ni está aquí, ¿para qué voy a seguir con eso? Pero si tú te reconoces que también tú tuviste parte de ese daño, bueno, entonces tienes que tomar también tu parte, ser responsable y tomar tu parte. El punto número 4 sería, hermana, decide. El decidir valga la redundancia, tomar una decisión es bastante difícil, bastante serio, porque en el momento en que tú decides, estás agarrando el candado, quitando las cadenas que tenías puestas y decidir aventarlas, porque tú vas a ser libre. Decide que tienes que perdonar. Decide que tienes que enfocarte. El punto número 5 sería enfocarte en lo que verdaderamente importa en tu vida. ¿Qué es lo que verdaderamente vale para ti? ¿Vale la pena seguir amargado? ¿Vale la pena seguir recordando, yo sufrí, a mí me hicieron, me dañaron, a mí me lastimaron? ¿Vale la pena, hermana, seguir así y perder el tiempo que puedes gozar con tu familia, con tus padres, con tus hermanas? Porque, hermana, va a llegar un momento, nada menos que ayer,
en la iglesia murió un hermanito, nos llamaron y estábamos en su departamento y veíamos ahí el cuerpo y recordaba yo momentos que estuvo el hermano en la iglesia, momentos en que platicó con mis hijos y yo me quedé pensando, hay cosas que la gente se va sin poder perdonar o sin que alguien le haya perdonado el daño que hicieron. Y me preguntaba ahí, hermana, ¿vale la pena, Señor, vivir como muchas veces la gente quiere vivir? Siempre con rencor, con raíces de amargura, porque hermana, al decirla, el Señor nos dice que raíces de amargura, se pueden crear raíces de amargura, es porque una raíz empieza a crecer y empieza a correr por todos lados y empieza a dañar muchas cosas por dentro y empieza a envenenar tu alma. Entonces, si nosotros tomamos estos puntos y le damos la importancia que se requiere para que podamos indagar, hermana, de qué manera podemos perdonar, y a esto le agregamos a que el Señor es el único que nos puede ayudar, el Señor es el único que nos puede sacar de todo esto, entonces tomemos en cuenta que nuestra vida puede cambiar, hermana. Quizás a estas alturas, ¿no? Porque muchas veces alguien se pasó toda la vida odiando, toda la vida de negativo. Pero piensa en algo, a ver, pregúntate, cuando yo voy con mi familia, ¿me la paso bien con ellos? ¿Qué es el problema? O simplemente nos molestamos o nos enojamos o no pasamos un buen momento. ¿Por qué? Y identifica por qué no vives bien con tu familia, por qué no estás bien, por qué te enojas tanto, qué te molesta tanto, identifícalo, porque es bien importante, hermana. Amén. Entonces, hermanas, pues el tiempo se nos está yendo, pero Wow. solamente queremos dejarles, pues, ¿verdad? Este tema de reflexión para aquellos que pudieran estar atravesando por esta etapa de alguna situación que están viviendo o que vivieron en el pasado y que todavía su alma no ha podido liberarse de esa carga por no perdonar al agresor. Entonces, ¿por qué el perdón es bueno? El perdón es bueno para el cuerpo, para la mente, para las relaciones personales que te están esperando, tal vez en el presente, tal vez en el futuro, y que a raíz de eso que llevas cargando y esa raíz de amargura, como explicaba la hermana, que has dejado crecer en tu corazón y en tu alma, porque todavía no has podido olvidar el agravio o el daño que te han hecho, eso te limita o te cierra la puerta a poderte relacionar con otras personas. Entonces, por eso es conveniente que podamos nosotros, ¿verdad?, decidirnos, tomar la decisión y dar el paso de que aunque sea muy difícil y sea doloroso, poder perdonar, por lo mismo que el Señor nos enseña en su palabra, que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, entonces tampoco Dios va a perdonar nuestras ofensas. Y hay una frase que en su momento, hermana, lo dijo William Shakespeare, y es bien bonita porque dice: el perdón cae como lluvia suave desde el cielo a la tierra, dice, y es 2 veces bendito. Bendice al que lo da y bendice al que lo recibe. Y la lluvia en verdad así es. Bendice a todos, a buenos y a malos. es verdad. El sol sale sobre buenos y malos. O sea, el Señor no le está diciendo al sol, nada más alumbra a los que se portan bien y a los demás no. O a la lluvia, el Señor no manda la lluvia nada más a cierta parte de la tierra, de las personas que se están portando bien y los que se están portando mal, no. Lamentablemente la maldad se está multiplicando en el mundo. Sí. La maldad se está multiplicando y es lamentable todo eso, porque la gente, su pensamiento es de continuo hacer el mal, buscar el daño para los demás. Y bueno, eso es algo bien tremendo, hermana, bien difícil, pero que Dios, ¿verdad?, le dé la oportunidad a esa persona que todavía recuerda con mucho dolor, que tiene mucho rencor en su corazón, que solamente Dios es el único que lo puede ayudar o la puede ayudar, claro, a liberarse. La hermana Ruth nos dice, desde Puebla, Dios trae perdón a nuestras vidas. En mi caso trajo perdón para mí y para mi papá. Para mí, para mi papá. Sí, y eso ha sido de bendición para mí, sí, porque pues tuvo que aprender a perdonar a su papá, que no estuvo con ella, pero trajo bendición para ella, porque igual hoy se miran, se reúnen y ya lo puede haber
con ojos diferentes. Así es. Entonces, bueno, pues la verdad, gracias hermana Julie, saludamos a nuestra hermana Estela Vélez, que está también ahí, nuestra hermana Julie, Julieta, Marta, Jacel, desde Puebla. Gracias hermanas por transmitir en esta noche, por conectarse en esta noche. Le vamos a pedir que en cuanto usted se nos desconectemos, que comparta la transmisión, compártela, mándasela a tus contactos, a tus amigas, o mándasela a alguien que tú creas que no ha perdonado, mándasela a alguien que tú creas que está amargado, igual y le puede ayudar, ¿no? En reflexionar. Quizás no se lo puedas decir tú, pero mándalo y quizás pueda ser de bendición para su vida, hermana, porque realmente la vida necesitamos caminar en la vida, pero sabiendo perdonar. Y esto se va aprendiendo. Pues sí, porque el mismo Señor, hermana, lo dice en su palabra, dice, en cuanto dependa de ti, amén, estad en paz con todos los hombres. Así sí. De que pues... O sea que en cuanto dependa de ti, hermana, está en paz con sí, todos. Buscar la paz, y sabemos que, como estábamos comentando anteriormente o durante la programación, sabemos que quizás hay personas para las cuales les es muy difícil por lo sucedido, porque hay de daños a daños que se hacen, hermana, y realmente nosotros, nuestras oraciones sean para esas personas que realmente para ellas es difícil poder perdonar una traición, o poder perdonar una infidelidad, o poder perdonar, qué sé yo, o sea, como yo, el ejemplo que poníamos al principio de esta jovencita de 12 años con su mamá que sufrieron un atentado terrorista, literalmente quedaron sin partes de su cuerpo exterior, pero ellas no se mantuvieron ahí amargadas o resentidas con lo que les pasó, sino que el pensamiento de esta madre fue: de ti y de mí dependen lo que queremos hacer con nuestra vida a partir de ahora en adelante. De ti y de mí dependen si queremos perdonar a quien nos dejaron de esta manera. Triste, hermana, que a veces las personas que están incluso incapacitadas y necesitan mucho más que nosotros, y deciden caminar en la vida, perdonar y seguir adelante, triunfar, y a veces uno que tiene todo está guardando amargura, está guardando rencores, ¿no? Aquí nos escribió el hermano Tony un perdón tan fuerte, hermana. Vea esto. Dice: perdono a Ruth por comerse la dona que me compré, aun cuando ya le había comprado la suya. Tiene buen sentido del humor el hermano Tony. Gracias, hermano. Estela Vélez, saludos, hermanos, Dios los bendiga. Igualmente, Estela. Mándaselo a alguien que tú conozcas, que necesite ese perdón, necesita sacar esa raíz de amargura. Gracias a todas mis hermanas, se han conectado mi hermana Lupita, Marta Vélez, que están ahí. Compartan, no olviden compartir esta transmisión, hermana. Yo sé que va a ser de bendición, amén, para alguien, hermana. Amén, así es. Nos esperamos la próxima semana. Se nos fue, la verdad, esta vez sentí que el tiempo se nos fue. Apenas se alcancé a respirar. Se nos fue muy pronto, y a veces por eso dejamos la segunda parte, muchas veces porque el tiempo se nos va muy rápido, ¿no? Pero nos da gusto el que esté ahí de aquel lado, el que usted esté escuchando, hermana, que pueda ver esta transmisión. Gracias, hermana, porque permitió que estuviéramos allá, entrar hasta su hogar, transmitir esta palabra, y queremos que sea de bendición. Amén. Así es. Estamos agradecidas con Dios porque usted pueda estar ahí escuchándonos. Nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche. Dios lo permite. Y comparta, hermana, comparta la transmisión. Si usted considera que estos temas que estamos tratando son de suma importancia y que puede ser de bendición para alguien, pues le invitamos a que usted pueda compartir la transmisión con sus amigos, sus familiares, que le puede hacer bien a alguien que lo está necesitando. Así de que gracias por haberse conectado, gracias por estar aquí con nosotros en esta noche. Deseamos que el Señor le bendiga y que pues el Señor siga haciendo su obra en aquellas personas que necesitan liberar su alma del rencor, del resentimiento, y que necesitan practicar pues el perdón, que tal vez para ellos no sea nada fácil, ¿verdad? Amén, hermana. Es algo tremendo, y damos gracias a Dios por
lo que nos permite hacer, hermana. Y no olvidemos, hermana, pues tratar de vivir esos puntos, ¿no? El aceptar, el identificar, el decidir, ¿verdad? El tomar la responsabilidad de perdonar. Así es, hermana. Gracias, hermanos. Ya nos están diciendo aquí que ya se nos pasó el tiempo. Pero qué bueno que no pagamos por este tiempo. Respiramos y gracias a Dios somos felices por ellos. Dios la bendiga, hermana. Nos vemos el próximo miércoles. No olvide de compartir esa transmisión, hermana Machuca. Me dio gusto nuevamente de verla, de saludarla. Y seamos felices, hermana. Amén, porque amén. el tiempo es corto y no tenemos comprado ese tiempo. Solo Dios es el que decide hasta cuándo. Y yo decido ser feliz. Amén. Dios la bendiga. Amén. Hermana. Dios les bendiga. Dios les hermanas. bendiga, hermanos. Hasta luego. Amén.